Y ya para el análisis de este tema nos acompaña Ernesto Wong Maestre, quien es politólogo, analista internacional y profesor universitario. Bienvenido, profesor Ernesto. Gracias por la invitación. Estamos viendo el conflicto, un nuevo foco de conflicto, podríamos decir, en territorio sirio. Ahora ya no con los terroristas, sino ya se utiliza a estos grupos kurdos, que podemos decirlo, estos grupos que fueron desde un principio apoyados incluso para su defensa por el propio gobierno sirio. Ahora, ¿cuál es la génesis de este conflicto, de esta situación de los kurdos y por qué se utilizan ahora o están siendo utilizados ahora por Estados Unidos? Bueno, en primer lugar hay que recordar todo lo que el sistema colonialista, después de ese famoso Congreso de Berlín de finales del siglo XIX, todo lo que el colonialismo hizo en el mundo del tercer mundo, ¿no? En el mundo del sur, tanto África, Medio Oriente, India, en la zona asiática también. Ahí ocurrió lo que estamos viendo hoy en esta zona del Kurdistán, como se puede ver en muchas zonas de África, donde el colonialismo y las rivalidades entre las potencias imperiales dividieron a los territorios, las etnias, para dominar mejor y para, como se conoce, divide y vencerás, ¿no? Entonces, a la Primera Guerra Mundial, esto conlleva a la derrota del Imperio Otomano, que agrupaba a todas estas regiones en el Medio Oriente, como gran parte de las regiones, y una parte queda del Kurdistán, de lo que es la zona del Kurdistán, que es entre Turquía, Irak, Irán y Siria. En Siria está la menor parte de los kurdistaníes. Hay una parte que está grande, que está en Turquía, que se llama lo que es el Kurdistán turco, que los turcos no aceptan eso, porque son 17 provincias de las 81 que tiene Turquía, pero ellos le han dado, bueno, la nacionalidad, etcétera, a esa población kurda. Y está el Kurdistán iraquí y el iraní. Ahí en esa zona es muy rica en petróleo, en la zona del Kurdistán. Y hay explotación de los intereses de las grandes empresas, corporaciones petroleras de los países europeos. Están explotándose diferentes regiones, como pasó con el Daesh, que es un origen, lo que es el ISIS también, ¿no? El mismo nombre. Es una jugada de Estados Unidos para dejar de poner los muertos y que los muertos los tengan otros, que esa es una de las estrategias que se viene dando después de Vietnam, pero se ha incrementado ahora en este siglo XXI, con la invasión a Irak, y buscar en esa invasión que los iraquíes se enfrentaran entre ellos, como ha estado ocurriendo todos estos años, las cantidades de muertos. En Siria igual, la misma estrategia de que se enfrentaran los sirios a los gobiernos que son independientes, que quieren mantener una soberanía y que los Estados Unidos no lo aceptan. Pero y también a través de la inoculación de grupos terroristas de otros países. Terroristas, etcétera, los apertrechan. Con esto también incentivan la carrera armamentista, todo esto que hemos dicho en otras ocasiones, que permiten a esa oligarquía de Estados Unidos un poco reanimar un poco su economía, etcétera, que está muy deteriorada. Y terribles. Y a costa de la muerte de muchas personas en el mundo. Los iraníes tienen claridad en esto y han tenido también una posición con los kurdistaníes que viven en territorio iraní. Claro. Y Siria también lo tuvo, con todo lo que hizo Bashar al-Assad. Y bien mencionabas en este caso que hizo con los kurdos que viven en el territorio de Siria. Pero en ese Kurdistán es también una sociedad dividida en clases. Y las clases pudientes, de ahí es donde salen los grupos que apoyan y que quiere Estados Unidos aprovecharse de esos grupos que están ligados a la burguesía, intereses económicos, a esos empresarios que están también interesados en explotar más a la población kurda. Fíjate que hay grupos de kurdistaní que se aliaron a Rusia para luchar contra el Daesh
y contra el ISIS hubo. Claro. Incluso tareas para también llevar a cabo para garantizar la derrota esta que hubo en Siria. Y eso lo reconoce al-Assad, ¿no?, en Siria. Ahora, ¿se pretende utilizar estos grupos por Estados Unidos? Estados Unidos había instalado un corredor humanitario en territorio sirio. Ahora, Rusia les había dicho que ya se ha vencido a los grupos terroristas, que ya no hay razón de que ningún tipo de coalición se mantenga en el territorio, y Estados Unidos insiste en el mismo, pero ha anunciado la creación de unas fuerzas armadas que chocan necesariamente con los intereses de Turquía. ¿Hasta qué punto puede afectar los intereses de Turquía la instalación, incluso la declaración de una autonomía de ese territorio donde habitan los kurdos en Siria? Bueno, mira, estas operaciones que está haciendo Estados Unidos es darle continuidad a lo que trató de hacer en Siria, pero que no pudo. Y lo está tratando de hacer en esa zona que tiene que ver con el sur de Afganistán también, sí, donde está Estados Unidos allí también. Estados Unidos busca, y ahora con este respaldo que le dio a Israel, busca que Israel se involucre más, y con territorio de Palestina y con fuerzas propias, porque también Estados Unidos está de cierta forma chantajeando a fuerzas de la autoridad palestina para que se dediquen a la reconstrucción, y que eso favorece, según algunos investigadores, favorece a Israel, porque Israel es el que va a dar todo su economía para que se incremente la producción de Israel. Es decir, que hay todas unas jugadas allí en esa zona. Entonces, yo creo que hay una situación que va a no ser de buenas perspectivas para Estados Unidos, porque tanto Turquía como Siria como Irak, con este gobierno ahora que hay en Irak, que está tratando de quitarse la vinculación con Estados Unidos, como pasa con Pakistán, que también hubo una situación de enfrentamiento mayor con Estados Unidos. Estados Unidos está perdiendo la situación que tenía otrora en la zona del Medio Oriente. Y ahora estamos viendo vías que quieren para reanimar eso, pero creo que hay toda una serie de condiciones en que les va a ser imposible llevarlo con facilidad. Va a haber estas fuerzas en que se basa Estados Unidos, son muy pequeñas. Todo está en el poderío que tiene Estados Unidos en recursos armamentistas y con los apoyos logísticos de Estados Unidos para tratar de desestabilizar un poco a Turquía, con el argumento de que los kurdos apoyan una independencia turca, cuando los kurdos en cada región de estas tuvo su autonomía, ¿no? Ahora, entre los analistas que teníamos vía Skype nos hablaba José Antonio Ejido de cómo a Turquía le interesa más tener una pelea con los kurdos en otro territorio y no afectar los suyos, y eso mismo pretende hacerse con respecto en Siria, es decir, llevar este conflicto a Siria. Al final podemos decir que viene conviniendo de una forma u otra a Estados Unidos porque mantiene una zona de conflicto el Medio Oriente. Mira, Erdogan está tratando de que toda esa generación de guerra no se le llegue al territorio de estas 17 provincias donde están los kurdos, de las 17 provincias, porque sería desmembrar el territorio kurdo, territorio turco, perdón, que generó a partir de la Primera Guerra Mundial. Ese por un lado. Por otro, está también llevando a cabo una serie de acciones que pueden catalogarse como de represión fuerte en aldeas, porque como se da esta complejidad de fuerzas y los Estados Unidos enmascaran mucho a sus grupos terroristas, entonces están poblaciones pagando esa situación con todas estas cosas que avisó Turquía. Pero en el plano de geopolítica mundial hay allí una correlación que empieza a cambiar de fuerza, que empieza a cambiar en contra de Estados Unidos. Sigue la tendencia a perder importancia Estados Unidos en la zona, como bien decía Martínez, y Ejido también lo mencionó, que creo que
hay que tenerlo en cuenta, pero las cosas están pasando en contra de los pueblos y los pueblos son los que están sufriendo todo esto que hace Estados Unidos, ¿no? Así es. Bueno, agradecemos, profesor Ernesto Wong, su participación